El día en que se suponía que debía sentirme más amada, más hermosa y más elegida, me entregaron un biberón envuelto en delicado papel de seda blanco, atado con una cinta rosa y colocado suavemente en mis manos por la única mujer que siempre me había hecho sentir que no pertenecía, Judith Sterling, mi futura suegra. Estábamos detrás de la capilla, minutos antes de la ceremonia. Mi vestido abrazaba cada curva a la perfección, mi cabello estaba recogido impecablemente y mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Ábrelo, dijo sonriendo dulcemente. Demasiado dulcemente, debería haberlo sabido. Desenvolví el papel de seda esperando tal vez un pañuelo, una joya o algo simbólico, algo que reconociera este momento, este hito. Pero en cambio, un biberón. Un biberón con una nota dentro. La miré confundida. Mis dedos sacaron el papel, desplegándolo lentamente. Solo unas pocas palabras en cursiva delicada, para cuando encuentre una verdadera esposa. Y luego se rió. No una risita, no un resoplido, sino una risa suave, satisfecha y condescendiente, como si hubiera estado esperando todo el año para este remate. Me congelé. Mi garganta se apretó. Mis ojos picaron. Miré a Ethan, mi prometido, mi compañero de 3 años, que estaba de pie junto a ella. No dijo nada. Ninguna reacción, ninguna protesta. Ningún mamá, eso no está bien. Solo una sonrisa nerviosa y ojos que miraban hacia otro lado. No hizo nada. En ese momento algo cambió dentro de mí. No por el biberón ni por la nota ni siquiera por la crueldad de Judith, lo había visto venir, sino por el silencio de Ethan, porque dejó que me humillara el día de mi boda. Sentí que la habitación a mi alrededor se derrumbaba. Todas las flores blancas, la suave música de violín que llegaba desde la capilla, las risas de los invitados acomodándose en los bancos, todo se silenció en mis oídos. Quería gritar. Quería llorar. Quería arrojarle el biberón a la cara. Pero no lo hice porque recordé lo que mi madre siempre me decía, la dignidad no grita. Camina erguida y se va. Así que en cambio volví a meter el biberón en el papel de seda, lo coloqué cuidadosamente en la bolsa de regalo y miré a Judith directamente a los ojos. Gracias, dije. Qué gesto tan considerado. Inclinó la cabeza, confundida, tal vez divertida. No se dio cuenta de que ya me estaba desprendiendo. Eso es lo curioso de la traición. No siempre te hace explotar. A veces te hace ver todo más claro. Entré en la capilla con las piernas temblorosas, sosteniendo mi ramo como un escudo. Mi hermana Sierra me miró e inmediatamente supo que algo andaba mal. Me tomó la mano, la apretó con fuerza, pero no preguntó. Sonó la música, la multitud se puso de pie y di mis primeros pasos por el pasillo hacia el hombre con el que se suponía que pasaría la eternidad. Ethan esperaba en el altar, todavía con el aspecto del chico del que me enamoré hace 3 años. Pero ahora algo era diferente, algo que no podía ignorar. Detrás de él Judith estaba sentada en la primera fila, ya engreída, ya victoriosa. Y yo, caminaba hacia una decisión. Un momento que no podía recuperar. El sacerdote dio la bienvenida a todos, sonrió amablemente y comenzó la ceremonia. Las palabras se difuminaron, amor, honor, compromiso para siempre. Luego me miró. Avalene Carter, ¿aceptas a este hombre, Ethan Sterling, como tu legítimo esposo? La iglesia se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Miré a Ethan. Miré a Judith. Y luego sonreí. No el tipo de sonrisa que dice sí, acepto. El tipo de sonrisa que dice no tienes ni idea de lo que viene a continuación. Porque estaba a punto de decir algo que haría jadear a toda la iglesia. Dicen que siempre recordarás el día de tu boda. El vestido, las flores, la música, las sonrisas nerviosas, la forma en que tu corazón late con fuerza cuando te das cuenta de que es eso. Tú para siempre te espera al final de ese pasillo. Yo también recuerdo el mío. Pero no por ninguna de esas razones. Lo recuerdo porque me di cuenta, frente a cientos de personas, de que el hombre que amaba nunca me protegería. Pero permítanme comenzar antes del pasillo, antes del biberón, antes de que el sacerdote hiciera la pregunta que lo rompió todo. Mi nombre es Avalene Carter. Tenía 28 años cuando pensé que caminaba hacia mi futuro. Un futuro que había construido en mi cabeza durante años,
cercas blancas, vacaciones acogedoras, envejecer con alguien que me hiciera sentir vista. Soy la mayor de 2 chicas. Mi hermana menor, Sierra, es mi petardo. Franca, protectora, el tipo de persona que nunca deja que nadie se meta con la gente que ama. Al crecer, solo éramos nosotras 2 y nuestra madre, Lena. Sin papá. Se fue cuando yo tenía 6 años. Un día estaba allí, al siguiente se había ido. Nunca hablamos realmente de ello. Simplemente aprendimos a construir muros fuertes y a valernos por nosotras mismas. Lena trabajaba en 2 empleos, siempre sonreía, incluso cuando estaba cansada. Nos enseñó a ser amables, pero nunca débiles. A darles a las personas gracia, pero nunca nuestra paz. Su dicho favorito era: puedes doblarte sin romperte, pero no olvides cuando es el momento de volver a ponerte de pie. Lo llevaba en mis huesos. Y luego llegó Ethan Sterling. Lo conocí en una gala benéfica. Era voluntario allí, ayudando con la logística y la planificación. Era de voz suave, amable, un poco torpe, pero divertido de la manera que te hace sentir segura. Escuchaba cuando hablaba, me hacía reír cuando lo necesitaba y parecía entender que no necesitaba que me salvaran, solo necesitaba a alguien que caminara a mi lado. Nos enamoramos lentamente, el tipo de amor que se siente cómodo, como un suéter cálido. Se lo presenté a mi madre y a Sierra. A mamá le gustó. Veía lo bueno en las personas. Sierra era cautelosa. Nunca dijo nada cruel, pero lo observaba de cerca, como si estuviera esperando algo que no podía nombrar. Conocí a su familia unos meses después. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. El peso. Judith Sterling, su madre, era todo lo que yo no era. Elegante de una manera rígida, perfume caro, perlas impecables, el tipo de mujer que hacía que sus juicios sonaran como cumplidos. Me miró de la forma en que alguien podría mirar una arruga en un vestido de seda. Lo primero que me dijo no fue hola, o encantada de conocerte. Fue, ¿y qué hace tu padre? Le dije que él no estaba en escena. Ella sonrió. Ah, ya veo. Esa era su cosa. Siempre viendo cosas sin decirlas en voz alta. Pequeños comentarios, indirectas pasivas, insistiendo en ayudar con la planificación de nuestra boda y luego reescribiendo cada detalle a mis espaldas. Asegurándose de que Ethan supiera cuál era su visión. Hablándome como si fuera un sustituto. Ethan lo restaba importancia. No quiere decir nada con eso, decía. Solo está tratando de ayudar. Pero eso es lo que pasa. Judith no necesitaba gritar. Sus palabras cortaban como papel. Finas, precisas, fáciles de pasar por alto, a menos que fueras tú quien sangraba. La mañana de la boda, el cielo estaba despejado. La capilla olía a lirios y eucalipto. Todo parecía un cuento de hadas y seguía diciéndome a mí misma, esto es todo. Sigue adelante. Este también es tu día. Sierra estaba llena de energía, arreglando mi cola, manteniendo a los fotógrafos a raya. Mamá estaba parada en silencio en la esquina de la suite nupcial, mirándome con esos ojos tranquilos que siempre sabían más de lo que decían. Se acercó, me apartó el cabello y susurró, no tienes que hacer nada hoy que no se sienta como amor. Sonreí, aunque tenía el estómago hecho un nudo porque algo ya se sentía mal. Judith apenas me había mirado en toda la mañana. Ethan estaba distraído y en el fondo, creo que sabía que este no era mi cuento de hadas. Pero seguía adelante de todos modos, porque creía en el compromiso, porque creía en elegir el amor incluso cuando era difícil. Simplemente aún no sabía que era la única que estaba eligiendo. La capilla estaba llena. Filas de amigos y familiares, todos vestidos con suaves colores pastel, giraron la cabeza cuando el órgano comenzó a sonar. Las luces entraban a través de las vidrieras, proyectando coloridos reflejos a través de los bancos. Todo parecía perfecto, pero no podía sentir nada de eso. Mis manos estaban frías. Mi corazón latía con fuerza contra mi caja torácica. Estaba tratando de respirar con normalidad, sonreír con normalidad, pero nada era normal. Ya no. No después de lo que acababa de suceder detrás de las puertas de la capilla. Seguía repitiendo el momento una y otra vez en mi mente. El biberón, la pequeña sonrisa engreída de Judith, sus palabras resonando en mis oídos, para cuando encuentre una verdadera esposa.
Y Ethan, mi prometido, parado allí mismo sin decir nada. Ni una sola palabra. Ni siquiera una mirada de preocupación. Solo un movimiento torpe de sus pies y una sonrisa con los labios apretados, como si no quisiera causar una escena. Quería gritar. Quería que me defendiera, solo una vez, pero nunca lo había hecho. Y ahora empezaba a preguntarme si alguna vez lo haría. Sierra me agarró la mano mientras esperábamos nuestra señal. Me miró. ¿Estás bien? Su voz era suave pero aguda, como si estuviera tratando de leer entre líneas mi silencio. Asentí con la cabeza demasiado rápido. Se inclinó. Si no lo estás, si algo anda mal, podemos detener esto. Negué con la cabeza, no porque estuviera segura de que quería seguir adelante, sino porque no quería llorar. No aquí. Todavía no. Las puertas se abrieron, la música se intensificó y caminé por el pasillo como cualquier mujer que alguna vez se ha dicho a sí misma, estará bien. Incluso cuando todo dentro de ella grita que no lo está. Ethan estaba de pie en el altar con un traje azul marino impecable, las manos cruzadas delante de él. Se veía guapo, familiar. Pero de repente, no lo reconocí. Busqué en sus ojos algo, arrepentimiento, disculpa, afecto, pero estaban vacíos, como si ya estuviera a medio camino de irse. Detrás de él, Judith estaba sentada en la primera fila con un traje gris paloma y perlas, radiante como si acabara de ganar algo, como si estuviera viendo una actuación que ella dirigió. Al pasar junto a ella, inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. Esa misma sonrisa fina y superior que había llegado a conocer demasiado bien. Volví la cara hacia adelante. No iba a llorar. Comenzó la ceremonia. El sacerdote habló sobre el amor, el compromiso y el crecimiento juntos. Sus palabras se confundían entre sí. Escuché a los invitados reír suavemente cuando hizo una pequeña broma sobre la vida matrimonial. Sonreí, pero solo con la boca. Por dentro estaba en espiral. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cuándo empecé a ignorar las señales? Hubo tantos pequeños momentos durante los últimos 3 años en los que Ethan dejaba que Judith me interrumpiera, me anulara, incluso se burlara de mí frente a los demás. Siempre excusaba su comportamiento. Solo estás siendo dramática, estás leyendo demasiado entre líneas, no vale la pena pelear. Pero ahora sabía que no se trataba de evitar una pelea. Se trataba de evitar elegirme. Y aquí estaba, a minutos de prometerle para siempre. Mi pecho se apretó. Miré a mi madre, estaba sentada en el borde de su asiento con los ojos fijos en mí. Parecía tranquila, pero me di cuenta de que sabía que me estaba desmoronando. Me hizo la más pequeña de las inclinaciones de cabeza, el tipo de inclinación de cabeza que dice, sabes lo que es correcto. Hazlo. Sentí a Sierra detrás de mí, su presencia constante como un muro protector. El sacerdote se volvió hacia Ethan, le hizo la pregunta, ¿aceptas a Avalene Carter como tu legítima esposa? Ethan sonrió y dijo, sí, acepto. Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo haría? Él no era el que había sido insultado. Él no era el que le habían dicho que no era suficiente. Él seguía siendo el niño perfecto de su madre. Entonces el sacerdote se volvió hacia mí. Avalene Carter, ¿aceptas a Ethan Sterling como tu legítimo esposo? La habitación se quedó en silencio. Cada latido del corazón se sentía como un terremoto dentro de mi pecho. Miré a Ethan, esperando. Miré a Judith, todavía sonriendo. Miré a Sierra, feroz y lista. Miré a mi madre, tranquila, fuerte, confiando en mí. Y por primera vez en mucho tiempo, me miré a mí misma y supe que este momento no se trataba solo de Ethan. Se trataba de si seguiría traicionándome a mí misma para que otras personas se sintieran cómodas. Así que inhalé lentamente y sonreí. No la sonrisa de una novia enamorada, la sonrisa de una mujer a punto de derribar una mentira y finalmente decir la verdad. Avalene Carter, ¿aceptas a Ethan Sterling como tu legítimo esposo? Silencio. Esa pregunta, solo 10 palabras simples, resonó en la capilla como una campana. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Los invitados, el sacerdote Ethan, incluso Judith, se inclinó hacia adelante como si estuviera viendo un accidente automovilístico en cámara lenta que ella misma había orquestado. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, mis dedos temblando alrededor del ramo de rosas blancas y aliento de bebé.
Mi corazón latía tan fuerte en mis oídos que ahogaba todo lo demás. Estaba allí de pie con mi vestido de satén, el velo recogido, rodeada de luz de velas y perfección. Y me estaba ahogando. Pero aquí está la cosa. Nadie te habla de ahogarse. No siempre es violento. A veces es silencioso. A veces sonríes mientras sucede. Miré a Ethan, el hombre con el que había reído, soñado, besado bajo las luces de Navidad, el hombre con el que alguna vez pensé que envejecería. Me devolvió la mirada con la misma expresión expectante que había tenido durante años. Suave, vacía, silenciosa, el tipo de rostro que no pide nada y no promete nada. Ni siquiera parecía nervioso. Parecía resignado, como si asumiera que simplemente seguiría adelante con eso, porque siempre lo había hecho. Y luego, lentamente, algo cambió. No era ira. Todavía no. Era pena. Pena por la chica que solía ser. La chica que ponía excusas por la gente. Que se decía a sí misma que el amor significaba paciencia, incluso cuando significaba dolor. Que se encogía un poco más cada vez que se tragaba su verdad para mantener a alguien más cómodo. Mi agarre se aflojó en el ramo. Miré a los invitados, amigos, compañeros de trabajo, parientes lejanos, personas que apenas conocía, personas que amaba, personas que no sabían lo que acababa de soportar detrás de las puertas de la capilla. Y luego mis ojos encontraron a mamá. Estaba sentada erguida. Sus labios estaban apretados. Pero sus ojos eran suaves, firmes. No estaban suplicando. No estaban asustados. Estaban esperando. No a que yo dijera que sí, no a que siguiera adelante con los movimientos, sino a que me eligiera a mí. Junto a ella estaba sentada Sierra, con la mandíbula apretada y la mano agarrando el borde del banco, como si estuviera lista para correr y sacarme de allí si lo necesitaba. Sentí que ambas me daban espacio, dándome permiso para irme, incluso si eso significaba irme sola. Fue entonces cuando recordé algo que mamá solía decirnos cuando éramos pequeñas: a veces, lo más valiente que harás es dejar de explicar y simplemente actuar. Así que lo hice. Dejé que el silencio se prolongara un segundo más. Luego me volví lentamente hacia el sacerdote. Mi voz salió tranquila, clara, más fuerte de lo que esperaba. No. La palabra cortó el aire como una cuchilla. Hubo un jadeo no de una persona, sino de toda la iglesia. Una oleada de respiraciones atónitas y susurros agudos. No me inmové. Me volví hacia Ethan. No te acepto, Ethan, porque no has sido realmente mío durante mucho tiempo. Siempre has pertenecido a ella. Asentí con la cabeza hacia Judith. Algunos invitados giraron en sus asientos para mirarla. El rostro de Judith no se movió, pero pude ver cómo el color se le drenaba de las mejillas. Te quedaste allí parado y viste a tu madre humillarme. No dijiste nada. Dejaste que sucediera. Di un paso adelante sosteniendo la pequeña bolsa de regalo blanca que había llevado por el pasillo. La misma que me había entregado minutos antes de la ceremonia. Esto, dije sacando lentamente el biberón, fue el regalo de bodas de tu madre para mí, junto con una nota que decía: para cuando encuentre una verdadera esposa. Más jadeos, murmullos. Lo levanté para que todos pudieran verlo. Y él se quedó allí parado. No dijo nada, solo sonrió. Caminé hasta la primera fila y coloqué el biberón suavemente a los pies de Judith. Puedes quedártelo. No lo necesito. Me volví hacia Ethan. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Quería un compañero, no alguien que me vea ahogarme y lo llame calma. Luego me volví hacia el sacerdote y dije en voz baja: creo que esta ceremonia ha terminado. Respiré hondo, me alejé del altar y caminé sola por el pasillo. Mis tacones hicieron clic contra el piso de madera como un redoble. Clic, clic. Libertad. Y luego, al llegar a la mitad del camino, escuché algo detrás de mí. Aplausos. Comenzó pequeño, solo una o dos personas, pero creció. Mi mamá estaba de pie. También Sierra, luego algunos invitados más, luego más. La gente lloraba, asentía, sonreía, algunos en estado de shock, pero nada de eso importaba porque acababa de hacer lo más difícil que jamás había hecho. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentí ligera.
Mis tacones resonaron en la capilla mientras me alejaba del altar, el ramo olvidado, el velo ondeando como un fantasma detrás de mí. No miré hacia atrás. Ni a Ethan ni a Judith, ni a los rostros congelados en estado de shock. Pero los escuché. Jadeos, susurros, algunas risas nerviosas inciertas y luego aplausos. Comenzó con mi hermana. Sierra se levantó tan rápido que su silla chirrió hacia atrás. Aplaudió fuerte y orgullosa, su rostro brillando como alguien que había estado esperando años para ver la verdad aterrizar justo donde pertenecía. Mi mamá la siguió elegante, fuerte, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa floreciendo en su rostro como la primavera después de un largo invierno. Y luego, uno por uno, otros se unieron. No todos, por supuesto. Algunos se sentaron rígidos, horrorizados, escandalizados, probablemente las mismas personas que chismorreaban a puerta cerrada y les decían a sus hijas que se callaran para mantener la paz. Pero se levantaron suficientes personas. Suficientes aplaudieron. Suficientes creyeron que lo que había hecho no era locura. Era valentía. No me lo esperaba, pero el sonido me levantó. Me envolvió como una manta. No aplausos para una actuación, sino reconocimiento, un acuerdo silencioso. Te vemos. Lo entendemos. Pero no todos aplaudieron. Pasé junto al padrino de Ethan, su compañero de cuarto de la universidad, Jared, que parecía pálido e inseguro. Su novia lo codeó susurrando algo que no pude oír. Pasé junto a la tía de Ethan, que miró hacia otro lado como si estuviera avergonzada, no de mí, sino de lo que ahora veía en su sobrino. Y pasé junto a Judith, todavía sentada, todavía congelada, con la boca ligeramente abierta, los dedos agarrando su bolso tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. El biberón estaba a sus pies como una granada que no esperaba que explotara en público. Ella no aplaudió. Por supuesto que no. Me detuve un momento junto a su fila, lo suficiente para que supiera que ya no le tenía miedo. La miré a los ojos y por una vez, ella no me devolvió la mirada con esa superioridad engreída. No hubo sonrisa, ni risa cortada. Hubo miedo. Porque para las mujeres como Judith, el poder no está en el amor, ni en la alegría, ni en la gracia. Está en el control. Y yo se lo acababa de quitar delante de todos. No necesitaba decir nada. Mi silencio era más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido gritar. Seguí caminando. Para cuando llegué a las puertas de la capilla, Sierra me había alcanzado. Me agarró la mano, sin aliento y con los ojos llorosos. Esa fue la cosa más ruda que he visto, dijo. Dejé escapar una risa temblorosa. Creo que voy a vomitar. Ella sonrió. Totalmente justo. ¿Quieres que te sujete el cabello? Ambas nos reímos. Y luego, como por arte de magia, la tensión se me quitó como una armadura vieja. Mis hombros se relajaron, mi pecho se abrió. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto tiempo había estado conteniéndome, preparándome para el impacto, para el juicio, para la reacción. Pero ahora lo había enfrentado y seguía en pie. Salimos al sol y se sintió como si el mundo hubiera cambiado. Detrás de nosotras, las puertas de la capilla permanecieron abiertas, las voces aún resonaban desde adentro. La gente murmuraba, discutía, procesaba, pero nada de eso me afectaba ya. Ethan nunca me siguió. Ni ese día, ni al siguiente, ni nunca. Sin mensajes de texto, sin llamadas, ni siquiera un mensaje a través de un amigo en común. Escuché a través de alguien más tarde que se fue temprano de la recepción con su madre y no dijo mucho en el camino. Aparentemente Judith estaba profundamente avergonzada. Estoy segura de que lo estaba por ella misma. Probablemente no. Por perder el control, absolutamente. Y Ethan, me di cuenta, no solo me había fallado una vez. Me había estado fallando de maneras silenciosas y constantes durante años. Y yo había confundido ese silencio con amabilidad, con gentileza. Pero en realidad era solo pasividad disfrazada de paz, y una paz que te exige que te mantengas pequeño. Eso no es paz. Eso es una jaula. En las semanas que siguieron, recibí mensajes de los invitados. Algunos se disculpaban, otros me agradecían, algunas mujeres me decían que desearían haber tenido el coraje de hacer lo que yo hice años atrás. Una mujer incluso escribió, me recordaste que todavía tengo voz, lo olvidé.
Gracias por despertarla. Leí ese mensaje y lloré no por tristeza sino por liberación. Porque fue entonces cuando supe que esta historia no se trataba solo de Ethan, ni de Judith, ni de ese biberón. Se trataba de mí eligiendo la verdad sobre la imagen, el poder sobre el silencio y la libertad sobre el miedo. Ese día no solo salí de una boda. Regresé a mí misma. 3 días después de que salí de mi propia boda, me desperté en la habitación de mi infancia. Los mismos tablones del piso crujientes, el mismo ventilador de techo que zumbaba demasiado fuerte, el mismo aroma a lavanda y libros viejos del estante que mamá nunca dejó que nadie desempolvara porque, como ella dice, los recuerdos viven en lugares asentados. Me quedé allí por un largo tiempo esa mañana, sin moverme, sin pensar, solo respirando. Por primera vez en semanas, mi cuerpo no se sentía como si estuviera en alerta máxima. Mi mandíbula no estaba apretada. Mi estómago no se retorcía. La presión en mi pecho desapareció. No me arrepentí de irme. Ni siquiera por un segundo. Lo que sí sentí fue pena. No porque extrañara a Ethan. No lo hacía. Extrañaba la versión de él que inventé. El hombre que creía que podía ser. La versión de nosotros que había construido en mi cabeza durante años, aferrándome a la esperanza como un salvavidas. Había invertido tanto en ese futuro que olvidé preguntar si siquiera era mío para empezar. Y estaba enojada conmigo misma por ignorar las señales, por aceptar su silencio, por reírme de la crueldad de Judith para mantener la paz. Pero sobre todo me sentí libre. Más tarde esa tarde me senté en el porche trasero con mi madre, bebiendo café de la taza que había usado desde la universidad, astillada en el borde pero aún en pie. No dijo nada por un rato. Simplemente se sentó conmigo de la forma en que solo las madres pueden. Su presencia era firme, con los pies en la tierra. Luego dijo, podrías haber seguido adelante. Sabes que nadie te habría culpado. Asentí lentamente. Sí, pero yo me habría culpado. Ella sonrió, orgullosa. Bien. Eso significa que has crecido. La miré con lágrimas en los ojos. Siento que decepcioné a la gente. No decepcionaste a nadie, Avalene. Dijiste la verdad y lo hiciste con gracia. No hay una mujer viva que no desee haber hecho eso al menos una vez en su vida. Esas palabras se quedaron conmigo. Unos días después, finalmente abrí mi teléfono. Docenas de mensajes de texto, algunos amables, algunos confundidos, algunos simplemente curiosos. Ignoré la mayoría de ellos. Pero hubo un mensaje que me detuvo en seco. Era de la prima de Ethan, una chica tranquila llamada Lily, a quien apenas conocía. Escribió, que hiciste en la boda fue valiente. He estado comprometida 2 veces. Caminé por el pasillo las 2 veces y no dije una palabra. Todavía pienso en ello. Desearía haber hecho lo que tú hiciste. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta no era solo mi historia. Era la nuestra. Cada mujer que se quedó callada, que se hizo pequeña, que aceptó menos de lo que merecía porque alguien la convenció de que era educado. Yo no estaba rota. Yo no era dramática. Había terminado de encogerme. Y una vez que lo vi, no pude ignorarlo. No entré en espiral. No me derrumbé. Empecé de nuevo, pieza por pieza. Volví al trabajo. Volví a pintar mi apartamento. Hice un viaje de fin de semana sola a Maine y caminé descalza por la playa solo porque podía. Sierra y yo nos acercamos más que nunca. Ella aparecía todos los fines de semana con vino y demasiada comida para llevar. Decía, no voy a decir te lo dije, pero sí voy a decir que te cubro las espaldas. Y lo hizo. Empecé a escribir de nuevo, algo que no había hecho en años. Escribí cada pensamiento, cada recuerdo, cada momento de ese día. Se convirtió en terapia. Se convirtió en claridad. Me convertí en palabras sin filtro. Judith intentó contactarme una vez a través de un amigo en común. Quiere hablar, dijeron, aclarar las cosas. Dije, no. Algunas personas no merecen una segunda conversación, y el cierre no es algo que puedan pedir cuando nunca te han ofrecido dignidad. En cuanto a Ethan, nunca supe de él. Y ese silencio finalmente tuvo sentido. No era solo quien era quien eligió ser.
Y yo ahora elijo de manera diferente. Elijo personas que hablan, que están a mi lado cuando me están empujando hacia abajo, que me aplauden cuando me levanto, que me aman en voz alta, no solo cuando es fácil. Así que no me casé con Ethan Sterling. No salí de esa capilla con un esposo, pero salí con algo mucho más poderoso. Salí conmigo misma. Y eso he aprendido es el tipo de amor que nunca tienes que cuestionar. Así que si alguna vez has sentido la presión de quedarte callada, de sonreír a través del dolor o de hacerte pequeña para la comodidad de los demás, solo debes saber esto, no estás sola. Y nunca tienes que disculparte por elegirte a ti misma. Si esta historia te conmovió, te ayudó a sentirte vista o te dio algo en que pensar, dale me gusta al vídeo, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y deja un comentario a continuación. Leo todos y cada uno de ellos y me encantaría escuchar tus pensamientos o tu propia historia. Y si quieres más historias reales como esta, crudas, honestas y sin filtro, suscríbete al canal y toca la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un momento. Gracias por estar aquí. Y recuerda, no tienes que decir sí, acepto para demostrar tu valía. Solo tienes que decir soy suficiente. Y esa es mi historia. No salí de la capilla con un esposo, salí con mi voz. Y honestamente ese fue el verdadero regalo.